7:42 de la mañana, amigos, lo que les adelantábamos, se encuentra con nosotros Luis Galarreta, congresista reelecto, en este caso por Fuerza Popular y vocero actualmente de esta agrupación. Ya en esta, ya ni siquiera es recta final, son las horas que faltan casi para 72 horas, ya menos, que faltan para la segunda vuelta de este domingo 5 de junio. Hoy se cierra la campaña en el caso de Keiko. Su último acto proselitista será en Villa El Salvador. ¿Qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas Comentábamos gracias. un poco fuera de cámaras. Bueno, cada campaña hace su tarea y su trabajo, ya finalizando. Por el lado de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, el énfasis que se le ha querido dar es mucho el contraste de lo que ellos consideran esto entre democracia y autoritarismo, muy por ese lado, y ya bueno, lo que se ha referido a los problemas que pueden haber tenido algunos integrantes de Fuerza Popular, ¿no? Como Joaquín Ramírez y demás. Pero son mensajes que van mucho al contraste por ese lado. ¿Qué busca Fuerza Popular en oposición a esto para convencer a estos indecisos que probablemente digo, porque de repente no es así, pero probablemente podrían definir esta elección? Bueno, muchas gracias, Enrique, como te decía, por la invitación. Nosotros, como iniciamos, terminamos una campaña de propuestas, alegre. Keiko Fujimori, que se ha corrido la cancha realmente estos 4 años y medio, 5 años, no es un tema solamente electoral, que es lo que da justamente al ciudadano esa percepción. Tú la ves, hace poco estuvo en Ventanilla, pero estuvo en Huacho, después ha estado en Chiclayo, pero antes había estado en Trujillo, ya está viniendo obviamente para Lima, para el mitin de Lima, pero ha estado en el centro del Perú también anteayer. Entonces, es la candidata que la gente ve que así tiene que ser un gobierno, no puede ser desde un escritorio, desde Lima, sino con la energía para gobernar de la mano del ciudadano. Y eso es lo primero que le hemos tratado de expresar a los ciudadanos de Tumbes a Tacna. Kuczynski dice que esa crítica es injusta, ¿no? Que querer confinarlo a un escritorio es injusto en el sentido que él ha viajado a lo largo por Perú a lo largo de su vida, ¿no? Yo entiendo Sí. efectivamente, y es algo que no se le puede negar a Keiko Fujimori, el trabajo que ella ha hecho, digamos, Sí, silencioso, ¿no? Pero Kuczynski dice, no me pueden a mí sentar en un escritorio porque yo bueno, he recorrido el país. Él ha recorrido el país, me imagino, hace 40 años. No creo que conozca el Perú de hoy día. El Perú de hoy día es diferente. Y me suena un poco irónico que diga que es injusto, porque él, como ministro de Economía, por ejemplo, fue el que impulsó la privatización de gas en Arequipa y salió el arequipazo. Y él dice, yo era el ministro de Economía. Sin embargo, Keiko, que tenía 18 años, como primera dama, es responsable de las ligaduras de trompa, del autogolpe. Entonces, suena poco, digamos, serio, o si quieres, real, que el señor Kuczynski y su grupo, por ejemplo, cuestione cosas de Keiko cuando él dice que es injusto. Pero más bien a mí sí me preocupa, y ya la gente tomará su decisión, ¿no? Eso es voy, no voy, voy, no voy. Primero quiere ir a la marcha, después se da cuenta en 5 horas. O sea, mira al futuro supuesto presidente, la firmeza de sus decisiones, ¿no? Definiciones. Pero por amor de Dios. Que por el otro lado, Keiko Fujimori quiere subrayar este tema de que no le va a temblar la mano, que ella tiene pantalones, es decir, que es... No, la indefinición ha sido ahorita en la marcha. Se toma su foto con su letrero para la marcha, Keiko no va. Que hecho ese de paso, Keiko lo ha dicho, saluda, pues un gesto democrático. Lo que no es democrático, repito, es cuando dicen, pues, China rata, devuélveme mi plata, porque no he escuchado, como te dije la vez pasada, una sola institución de defensa de derechos humanos cuando le dicen asesina a una persona que no ha cometido un solo delito. Pero desgraciadamente, esa es la parte negativa de las marchas que nosotros dejamos que hagan su marcha. Pero sí es importante, y termino con esta, la idea es esta idas y vueltas del señor Kuczynski, o esta preocupación ahora que ve atrás el panel de ustedes con esa temperatura, con ese frío. Hay gente que se muere de frío y hay gente que empuja, niños que mueren de frío, pero él dice que es una crueldad llevar a los criminales a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cerro de Pasco está más a 4.000 metros sobre el nivel del mar y vive mucha gente, y por supuesto que es una crueldad, pero no son criminales, ¿no? Entonces, creo que no he encontrado muy bien el norte todavía. Aquí ¿no? Efectivamente, Luis, hay y lo que preocupa, ¿no?, en medio de una campaña electoral es que hay una polarización marcada, ¿no? Ay, sí, y vamos a ver qué va a pasar. Una segunda vuelta siempre se polariza, pues son 2. Sin duda, ¿no? Sin duda, pero de repente... Un poco dura eso. El hecho de que estemos hablando de modelos económicos que finalmente no son contradictorios, ¿no?, en el caso de ambas, hace de alguna manera que el peruano voltee y de repente se vea enfrentado, en muchos casos, a quien pensaba que no era tan distinto, ¿no? En algunos casos. Entonces, por lo que usted traza,
Fujimori busca, por supuesto, ser una candidatura popular, ¿no? La votación de las encuestas, mientras se han podido publicar, ha reflejado eso muy fuerte, ¿no? En los sectores D y E, digamos una pelea con Kuczynski que comienza a partir del C hacia arriba. Y Kuczynski bien plantado en A y B, que por supuesto son sectores minoritarios, pero claro, que tienen impacto en la opinión, que tienen, Sí, digamos, claro. ¿no? Y la Eh, mayoría de prensa, que no me refiero al canal de Estado, me refiero a los medios privados, ¿ah? Pero A favor de a lo que voy Kuczynski. es, ustedes, ok, plantean todas estas críticas, ¿no? Kuczynski se tendrá que defender y su campaña tendrá que hacer su trabajo. Pero por el lado de las críticas que se le plantean al fujimorismo, Sí. usted viene del PPC, Sí, usted es un sí. parlamentario formado democráticamente. ¿Y cómo va a ser el fujimorismo para poder A ver. disipar esas preocupaciones que yo creo al final, así como dicen, ¿por qué van a tratar de criminales a quienes votan de Keiko Fujimori? También tampoco se puede, digamos, sencillamente descartar las prevenciones que pueda tener el otro lado con respecto a No, los no. antecedentes No, del yo creo que es fujimorismo. justo y Y yo bien, creo y me que una parece, democracia Enrique. tiene que mirar hacia adelante y decir, bueno, así es como vamos a operar y Sí, trabajar. dos cosas concretas. Primero, me parece justo aquellos que pueden tener una duda válida, que no son los que tienen doble moral. Es decir, que le preocupa los $350 del cóctel de Keiko, pero no le preocupa los 2,5 millones de Susana Villarán en la campaña del no. ¿No es cierto? O sea, la gente tiene que, o el señor Guillén, que cuestiona los hechos de corrupción de los 90, que yo también los cuestiono, pero el aliado Toledo, el señor Kuczynski, no, para él no existe Coteva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero hay gente que con justa razón Ya, dice, pero Kuczynski oye, no en hace los Coteva, pues, 90, no, tampoco, me digamos. refiero a que hay un aliado ahí cercano a Coteva, no por Kuczynski. Kuczynski tiene otras perlas, más bien, que la que Keiko se lo sacó en el debate, pero volvamos, nosotros hemos dado muestras, y me refiero a Fuerza Popular, de tener un talante democrático, y Keiko Fujimori tiene sus credenciales democráticas intactas. Es decir, recurrir a los 90, yo siempre he dicho, no tiene más el señor Kuczynski para la segunda vuelta. La segunda vuelta es o los 90 o dos hechos que han sido claramente ya establecidos por nosotros. En el caso, tú me decías hace un rato del señor Ramírez, que ha dado un paso a costado y que tiene que investigar y que hoy día ha dicho que le van a levantar la inmunidad. Ojo, que es por otro tema, porque la inmunidad nunca llegó al Parlamento, porque cualquiera de Fuerza Popular que se le requiera levantar la inmunidad, se le tiene que levantar la inmunidad. Keiko Fujimori hoy día viene recibiendo una agresión brutal de varios medios de comunicación y a veces poco democrático, ¿ah? Tú ves, por ejemplo, ¿Cuáles son esos medios? mira, yo veo un medio que, por decirte, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, en una hora hay 7 noticias, 7, Enrique, en contra de Keiko. Y una ¿Hablamos de radio, de televisión? Hablamos de televisión, hablamos de televisión. Sí, Entonces, a lo que yo voy es esa campaña brutal de que el narcoestado, que Keiko ya está, algo que no se ha aprobado, pero ya está el narcoestado y la idea. Yo, la verdad, fuera de ese afán de querer, de alguna manera, haberse bajado la candidatura de Keiko Fujimori, Keiko más bien ha seguido con una campaña de apertura, porque tenemos que hacer un gobierno de unidad Pero, a ver, nacional. Tenemos que voltear la página y tenemos que buscar la reconciliación. Le narro un poco una experiencia ya un poco profesional, más personal. Yo oía, por ejemplo, un comunicado, me parece era en Canal N, donde ellos reclamaban que no Sí. estaban yendo voceros de Fuerza Popular. Aquí mismo, si bien agradecemos su presencia, agradecemos la presencia de personalidades como Lourdes Alcorta, que nos ha acompañado, Luz Salgado, que nos ha acompañado, Pedro Espadaro también nos ha acompañado, pero sí debo reconocer que a veces ha sido un poco más difícil contar con la opinión de Fuerza Popular. Algunas veces la respuesta es no, o están parcializados. En este caso, el esfuerzo No. de dar una cobertura imparcial ha sido, yo creo, notable Sí, para no, ser ningún problema. el canal del Estado. ¿Cómo han evaluado ustedes hacia adentro? ¿Les parece que no han salido a la cancha como deberían? ¿O hay sectores, A ver, primero y un poco más coincido recalcitrantes o contigo y reticentes? por eso que es la participación nuestra. Primero, porque han estado distorsionando una información de que no van donde los investigan. Ya se inventan cualquier cosa. Eso en el caso de Canal N que estaría en el grupo de comercio. Escuché a una periodista y al señor Chepú diciendo que con esta de la red ha dicho que no van. No hemos dicho eso. Nosotros tenemos una forma yo hoy día me estoy yendo a medios de Lima Sur, por ejemplo. Porque es que no nos confundamos, pues. O sea, si yo voy al medio que llega al 10% de la población, yo prefiero acompañar a Keiko o buscar mis bases y seguir haciendo la campaña. O sea, no es la misma visión que tiene para hacer campaña el señor Kuczynski. El señor Kuczynski, ¿por qué quería salir en televisión en el debate? Keiko prefiere ir a la selva, a 4.000 metros, al sur, viajar. Pero Entonces, digamos otros que la buscan el prensa medio de igual, televisión, ¿no? Muy bien, pero la prensa y los medios son una parte integral de la democracia. Por eso. Incluso cuando se discrepa con Una cosa es discrepar. Yo, por ejemplo, yo vi la vez pasada al señor Pablo Bustamante destruir lo que sacó Cuarto Poder hace 3 semanas.
pero lo destruyó. Y sacó la carátula de la República y la carátula del Comercio en la cara del... en el fondo termino la idea. claro. Nunca más lo invitaron. Al otro señor que estaba con él, que más bien dijo, no, porque eso es peligroso, porque el narcoestado, y empiezan a meter la palabra que el que está más cerca, y hay que tener cuidado, por ejemplo, a Fernando Ceballos fue el señor Kuczynski. Keiko ya enseñó la resolución que le sacó Kuczynski a Ceballos ya investigado por drogas. Pero incluso tomar a toda la prensa en un mismo saco es... No estoy hablando de toda la prensa. Porque yo no incluso es veo coberturas diferenciadas y veo una cobertura favorable al fujimorismo. Sin ir más lejos, y creo que esta opinión a título personal puedo darla, en el Grupo del Comercio yo veo que, por ejemplo, el diario, el Decano, el Comercio de repente es más severo con Keiko Fujimori. No es el caso de Perú 21, ¿ah? Pero de repente no es el caso de Correo. O sea, hay temas... Yo no estoy hablando de grupos, estoy diciendo de hechos concretos. Por ejemplo, no volvió a ser invitado el señor Pablo Bustamante. El otro señor lo invitan a todos los programas para que siga diciendo no, que el riesgo de Keiko, que Pepe Klimper, o sea, se nota. Entonces, yo respeto a la libertad de prensa, pero respeten también mi decisión de ir a Radio Villa. Por supuesto. O de ir a Vez Cable, porque estoy haciendo publicidad, pero me refiero a otros medios de comunicación que no tiene que ser por donde ellos van, donde además te ponen, porque antes invitaban a uno de Frente Amplio, a otro del señor Kuczynski, y más el periodista eran 3-1, o sea, ¿para qué? Entonces, dime, ¿para qué vas si de antemano te dice, el mismo periodista escribe en su tuit de la dictadura? Entonces, o sea, es evidente que ni siquiera voy a tener una preocupación, Luis, más o sea, por pero ese lado. no tiene nada que ver con las investigaciones. ¿No? Una preocupación más por ese lado. Uno observa muchas veces, por ejemplo, he sabido de reuniones con el sector de medio ambiente, incluso reuniones que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, debates donde a veces uno no ha visto al representante de Fuerza Popular. O sea, más de una vez se ha dicho, bueno, ha venido la gente de PPK, se invitó al representante de Fuerza Popular, y uno se pregunta, termino la formulación, se pregunta, por supuesto, parte de la identidad de Keiko Fujimori es la crítica al establecimiento actual, y eso es evidente, la crítica frontal al gobierno de Ollanta, lo cual es válido. Pero de repente, ¿no cree usted que se está confundiendo esa parte de pararse electoralmente con lo que debería ser el seguimiento de políticas de Estado, el respeto institucional y poder decir, bueno, acá nosotros discrepamos acá, pero hay una línea, ¿no?, de Estado que nosotros vamos a seguir? ¿No sería una muestra de respeto acudir a este tipo de eventos y poder enterarse? La línea de Estado que vamos a seguir son los programas sociales, y aprovecho de decirle a todos los televidentes a nivel nacional, vamos a continuar y mejorar los programas sociales del gobierno actual. Lo que pasa, y lo hemos señalado, y lo digo con todo respeto, nosotros no vemos neutralidad en el gobierno ni en sus ministros que paran debatiendo con nuestra candidata. Y entonces, quien irá allá será el que finalmente gane las elecciones del 5 de junio y se tendrá que reunir con todos los funcionarios como corresponde para continuar la línea. Pero a razón de que antes de que venga la segunda vuelta vamos a estar yendo a reunirnos con los ministros cuando nosotros estamos justamente cuestionando el régimen. Es decir, el régimen en las políticas públicas. El señor Kuczynski para nosotros es la continuidad del gobierno y por eso se reúne con los ministros. Nosotros vamos a esperar después de las elecciones, si finalmente el pueblo y Dios permite que gane Keiko, que yo creo que va a ser así, tenemos que reunirnos con todos. Y más bien termino con, a mí me preocupa y le digo a todos los televidentes del Perú, el señor Kuczynski ya nos adelantó. O sea, vamos a votar por Mechita y por, ¿cómo se llama? Por Martincito. Es decir, el señor Kuczynski ha dicho, bueno, yo tengo mis 2 seguros acá, ¿no? O sea, si me pasa algo, votamos por Martincito. Se ha hablado pues de la edad de Kuczynski. No, pero uno vota pues por el presidente, porque tiene la firmeza, quien tiene la capacidad de presidir al país. Nosotros al día siguiente tenemos que enfrentar la delincuencia. Ministro del Interior 24 horas, cama adentro. Es decir, tiene que ser una especie de zar contra la delincuencia. Los viceministros tienen que ver el tema de la IGEMI, el tema de inmigraciones, pero el ministro del Interior tiene que estar metido en el tema de la delincuencia. Una más, Luis, para ya cerrar campaña y mirar hacia lo que va a pasar al día siguiente, que me parece que creo que son las preguntas que debemos hacernos en estos momentos si creemos en la democracia y si creemos pues en la continuidad institucional. ¿Qué tipo de medidas o de anuncios cree usted tomaría Keiko Fujimori al día siguiente de ganar las elecciones si así ocurre? Es decir, hablaríamos de un gabinete de amplia base. Teníamos ayer a Jorge del Castillo dando algunos consejos, ¿no? Él ya mirando pues desde la tribuna, ¿no?, de lo que se debería hacer, por ejemplo, en la relación con el legislativo. Él le ha recomendado a Cecilia Chacón incluso que considere el fujimorismo darle la presidencia del legislativo a la oposición. Es decir, porque al día siguiente, si es que Keiko Fujimori gana, lo innegable va a ser que, digamos, no
aproximadamente pues, la mitad del país no va a haber estado de acuerdo con esa decisión. Y si queremos reconciliar, como dice Fujimori en su publicidad última, evidentemente esto se tiene que aterrizar claramente. Porque, o un camino es, yo me atrinchero en esta mayoría cómoda que voy a tener entre el Ejecutivo y el Legislativo, y otra es abrir la cancha, que por supuesto presenta complejidades que no sabemos en el fujimorismo cómo eso se va a llevar a cabo, porque en realidad la historia ha ido por otro lado. Eso es una buena pregunta también. ¿Qué medidas tomaría? ¿Qué anuncios cree usted que tomaría Keiko Fujimori? Te comento, es una buena pregunta, al igual que las otras, y te la agradezco. A ver, y gracias a Jorge que dan, y otras personas dan consejos, pues nosotros vamos a escuchar a todos. Keiko va a hacer un gobierno de unidad. Keiko quiere hacer un gobierno justamente de reconciliación. Pero empiezo con algunos aspectos claros. El señor Toledo tuvo al señor Carlos Ferrero de presidente del Congreso y nadie dijo que era antidemocrático. El pueblo nos ha dado obviamente esa votación democráticamente. Lo tuvo el señor García con la señora Cabanías el primer año, y el primero y el segundo año. Casi siempre la oposición empieza a partir del tercer año a ver cómo, además porque se va desgastando los gobiernos, también depende cómo se desgastan los gobiernos, a veces son el cuarto año, tratando de equilibrar y ganar la presidencia, donde yo siempre he sido oposición, la presidencia del Congreso. Y lo tuvo el señor Humala con el señor Abugataz y después con el señor Isla. Entonces, eso es un tema del que nosotros no hemos conversado, hemos hablado de ceder las comisiones de control político. Pero que son ética y fiscalización, que digamos. Pero además hay mecanismos de control que el parlamentario, te lo decía la vez pasada, 32 firmas pueden empezar a desfilar todos los ministros con 32 congresistas que son interpelaciones. Pero hay digamos, mecanismos también que van más allá. Ok, usted me dice que el fujimorismo tendría el derecho de arrancar con la presidencia del Legislativo. Podría ser, o no, pero eso es un tema que nosotros no hemos dicho que es de riesgo, porque al contrario, las democracias más sólidas tienen justamente ese manejo. Y el poder legislativo es un tema indistinto. La ley, así vaya quien vaya a la presidencia, así sea X, obliga a que lo del Ejecutivo tiene prioridad. Y han explorado, digamos... Ya la ley te obliga a que el Congreso se pone de alguna manera a disposición del Ejecutivo. Evidentemente, pero si ustedes quieren gobernar, sencillamente pueden hacer una línea de transmisión entre el Ejecutivo y el Legislativo con 73 congresistas, más o menos podrían aprobar la mayoría de temas. Y lo reafirmo, Keiko Fujimori tiene credencial democrática y nosotros vamos a buscar consenso. Tiene que ser un gobierno... ¿Explorarían mecanismos, arenas, vehículos como el Acuerdo Nacional, por ejemplo? Un gobierno de amplia base, tiene que ser un gobierno que busque la reconciliación. El Acuerdo Nacional obviamente es uno de los, que ha estado un poquito medio de capa caída, sí, de repente no ha sido tal vez porque faltaría centrarse, y además creo que todos vamos a coincidir en los 4 grandes temas nacionales, pero no tenga la menor duda que mujeres y hombres de diferente visión política tienen que formar parte de estos próximos 5 años. Es decir, Keiko Fujimori no quiere llegar al gobierno con fuerza popular, primero para mostrar temas no democráticos, porque somos democráticos, somos institucionales. Si tú me preguntaste hace un rato, ¿tú vienes de un partido democrático? Y cada vez estoy más convencido que tomé mi mejor decisión política en mi vida, el acompañar, además me siento honrado de que Keiko Fujimori me haya convocado, en un partido que sí, claro, como todos partidos, probablemente en el camino se tiene que ir corrigiendo cosas, probablemente, pero es un partido institucional, democrático, donde la gente que está alrededor de Keiko Fujimori y ella misma sabe que tiene que entregar dentro de 5 años un país más institucional, más democrático y sobre todo que haya llegado al Perú profundo que todavía no llega al crecimiento, ¿no? Una última que me interesa, sí, a pesar de que ya se nos va el tiempo. Una última, si bien el fujimorismo tiene esta raigambre electoral popular, como dice usted, también es identificado como un partido de derecha popular, como un movimiento de derecha populista. Y en muchos casos se ven posturas, por ejemplo, bastante conservadoras, que responden a parte del electorado. ¿Cómo se va si usted me dice que se van a abrir posiciones, cómo cree que se va a abrir a lo que son determinadas posiciones conservadoras? ¿Cree que va a haber espacio en la agenda para discutir? Primero que Fuerza Popular no es un partido en que todo el mundo tiene que pensar igual. Hay gente que piensa en las ideas conservadoras de una manera, yo coincido, por ejemplo, con la lideresa en algunos temas. Hay congresistas que ya hoy día en el Congreso hoy han votado distinto a las posiciones que no son... Pedro Espadaro y Leila Chihuahua votaron a favor de la Unión Civil, por ejemplo. Cecilia Chacón también, pero Ceci Chacón, por ejemplo, igual que yo, somos pro vida, estamos en contra del aborto. No, es que hay posiciones diferenciadas. Claro, entonces no es un tema en el que o si tú estás a favor del aborto, no entras acá, o más bien, si tú estás en contra del aborto, no entras acá, porque nosotros somos menos. Termino solamente, hay que decirle bien por quién van a votar. Se van a votar por Martincito, por Mechita, porque la gente quiere saber que quiere votar por el señor Kuczynski, porque nuestra candidata es Keiko Fujimori.
Hay que ver quién está al frente para saber con quién nosotros vamos Muy a bien. enfrentar. Y, Quique, solamente una Sí. cosa que no lo han visto. Dicen, si gana Keiko, va a haber dividido en dos partes. Si gana Kuczynski, va a estar el fujimorismo, ¿no es cierto? Y al día siguiente la izquierda, o sea, la mitad de los votos de Kuczynski va a dividir tres partes del Perú. O sea, me parece que es un análisis que se ha quedado a la mitad. La otra parte del análisis es Kuczynski gana y al día siguiente pierde la mitad de sus votos y tiene el fujimorismo. O sea, tiene tres partes el Perú. Yo creo que es una idea más bien esto de pensar de que con el fujimorismo va a haber un antagonismo. No, ¿Qué va a vamos pasar, a tender puentes qué va a pasar nosotros. con Joaquín Ramírez? Joaquín Ramírez no va al Congreso, no va a tener ningún tipo de protección legal. ¿Qué va a ocurrir? Las investigaciones son serias. Gracias, porque justamente él decide no ir al Parlamento, me parece bien, para que no sientan... Que él decida es una cosa, No, pero no, su no, pues, futuro Quique, legal es no, pues, otro, Quique, ¿no? si creen que él quiere, o que Fuerza Popular lo quiere proteger, ¿qué hubiera hecho? Hubiera postulado y hubiera... ¿No le van a dar una embajada? Hubiera tenido inmunidad parlamentaria Pero 5 años. pueden darle una Ojo, embajada, pueden tenerlo... Quique, él mismo decidió no tener inmunidad parlamentaria porque no iba a ir a apostar. Si hubiera postulado, Pero estaría por eso, dentro. por eso yo le estaría pregunto, ¿le dentro- tienen algún puesto que lo podría...? No, de ninguna manera, ¿no? termino. Muy Estaría bien. dentro de los 73, ¿ah? Entonces, para que veas cuál es nuestra línea. No es que métete a postular para que tenga 5 años de inmunidad. No, Muy bien. señor. Que vaya a dar cuenta sobre sus investigaciones y al final los resultados nosotros tomaremos la posición. Luis Galarreta nos Muchas ha gracias. acompañado, gracias por Gracias, estar esta mañana. Luis, como todas las mañanas yo hago la salvedad porque siempre queremos proyectar lo que es la política editorial y periodística de TV Perú. Acá se hacen las invitaciones a los dos grupos. Martincito, Mechita, en este caso ya vemos la puya del final, tenían también el espacio. Al final parece pues que en la campaña están bastante ocupados. Gracias Luis por Gracias. estar otra vez esta mañana.